Les damos la cordial bienvenida, les damos las gracias por abrirnos sus puertas, sus ventanas, su atención a estos días que han sido un poco complejos, ¿no? Porque lo primero que vamos a hacer es analizar qué pasó en la Araucanía. Tantos flecos sueltos en que tenemos a solo días de cumplirse 3 años del asesinato de Camilo Catrillanca, tenemos un nuevo muerto, un comunero jovencito, 23 años, en que los flecos ahí están, todavía no sabemos exactamente cómo pasó, qué ocurrió, y esta vez, dicen Carabineros, no disparó. Los que dispararon son efectivos de la Armada. Y vamos a tener con nosotros a una invitada que es un lujo, porque Verónica Figueroa Güencho es una mujer que ha estudiado y conoce muchísimo del conflicto mapuche. Es una académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y ella conoce como pocos el fondo, la raíz de lo que hoy día nos está acongojando a todos, porque estamos todos con un ojo mirando hacia la Araucanía, con otro ojo mirando hacia los 13 días que faltan para la elección y con otro ojo escuchando una cantidad de cosas que nos hablan de lo terrible que va a ocurrir en Chile si gana tal o tal candidato. La campaña del terror está a todo dar y eso que está recién empezando. Bienvenida, Verónica Figueroa. ¿Estás por Zoom? ¿Estás ahí? Muy buenas noches, Mónica. Muy buenas noches a todas, a todos. Un gusto saludarles. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Le doy la palabra a Alejandra para que inicie la ronda de preguntas para tratar de ahondar más en este tema tan complejo. Verónica, yo creo que la primera pregunta que me gustaría hacer es si tienes antecedentes fidedignos o con cierta certeza de lo que pasó esta semana. Inicialmente se dijo que habían 2 fallecidos, después era 1. ¿Tienes alguna información que nos puedas contar respecto de lo que tú sabes que ocurrió ahí? Sí. A ver, primero, bueno, muy buenas noches también. Muchas gracias por comentar y poner este tema en agenda y tratar ojalá de conversarlo en una perspectiva política, de una perspectiva mayor también, ¿cierto? A ver, lo que ocurre aquí es que efectivamente este estado de emergencia que pone a personas, ¿cierto? En este caso una institución como son las Fuerzas Armadas, que tienen un rol muy distinto, ¿cierto? Al que no solamente le entrega la Constitución, sino también la legislación, tiene una serie de atribuciones, ¿no?, en la región para poder coartar y para poder limitar el libre tránsito. Y lo que aquí ocurre es que hay por cierto, una manifestación, un corte de la carretera que se da por un grupo de personas que pertenecen a distintas comunidades. Fue pacífica esa concertación en ese lugar. No iban armados, por el contrario, hicieron una rogativa, hicieron un yeyipún, mostraron, por cierto, su desacuerdo con lo que estaba ocurriendo allí. Recordemos que además había allí una caravana de autos que estaban que no podían avanzar porque les impedían el libre tránsito. Y son personas que están, no solamente las personas mapuche que participaron de esa manifestación, sino también las personas que estaban en estas caravanas, quienes dan cuenta de que aquí no hubo un enfrentamiento, no hubo un cruce armado, sino que hubo un uso de las armas por parte de personal militar. Y tanto así, cierto, que la persona que fallece no lo hace ni siquiera en el medio de una manifestación, sino que lo hace en el patio de su casa, ¿no? Un joven mapuche, nuevamente de 23 años, y otras personas que resultan heridas, además en este intercambio en este uso, como decía, excesivo de la fuerza por parte de personal militar. Y claro, las primeras informaciones fueron bien dudosas, se hablaba de 2 fallecidos. Finalmente tuvimos que lamentar la muerte nuevamente de un joven mapuche, una muerte inocente además, por cierto. Y luego, hoy día, de hecho, acaban de trasladar también al hospital al Lamien que resultó gravemente herido, una menor también gravemente herida. Es decir, estamos hablando claramente, ¿no?, de una evidencia más que demuestra cómo
la militarización de la Araucanía, que no es algo no reciente, se ha intensificado recientemente, no es la respuesta a una demanda mucho más estructural, a una problemática mucho más estructural, que sin duda, a pesar que ya suena cliché, ¿cierto?, de tanto usarlo cuando decimos que esto es una reivindicación de carácter político, hoy día más que nunca están las condiciones para avanzar a un diálogo plurinacional, ¿no?, de carácter político realmente. Verónica, uno escucha esta información en un contexto de estado de emergencia en la zona y entiendo que Carabineros ha estado acompañado de funcionarios de la Armada, corrígeme si eso no es así, pero sí, me parece que son funcionarios de la Armada. ¿No te parece qué hace la Armada prestando auxilio en la fuerza pública? Normalmente en otros estados de emergencia ha sido el Ejército, pero ahora es la Armada, con toda la carga que tiene la Armada en este país respecto a sus posiciones sobre la democracia. Pero también pareciera ser que es la Fuerza Armada más dispuesta a ejercer estas labores a diferencia del Ejército. ¿Cómo lo interpretas tú? Sí, yo imagino que lo señalas a propósito de los hechos de Valparaíso, ¿cierto? Y donde la ciudadanía, ¿no? También del golpe de Estado, digámoslo. Nos recordaremos que en Chile el golpe de Estado fue organizado por la Armada inicialmente, después se sumaron las otras fuerzas públicas. Sí. Sí, yo creo que finalmente cuando uno empieza, ¿cierto?, a atar determinados cabos, cuando uno ve también, ¿no?, que la decisión, yo estaba revisando de hecho la prensa a propósito de esta situación, y ya desde el 2018, desde el 2019, que se venía insistiendo en la necesidad de no solamente aumentar recursos y contingente policial en la región de la Araucanía, sino además de incorporar allí, ya en la época incluso en la que Espina era ministro de Defensa, la necesidad de incorporar a la fuerza militar, ¿no? Y yo creo que efectivamente ninguna decisión que se toma en torno a la Araucanía es una decisión ingenua o es una decisión que se tome, ¿no?, dejando, digamos, situaciones que puedan interferir en este plan que de alguna manera tiene este gobierno, ¿cierto?, que es el de poner la situación de seguridad y la situación de la Araucanía solamente como un tema de violencia, un tema de terrorismo, un tema de narcotráfico, que son las palabras que utiliza, sino que creo yo, ¿cierto?, que esta insistencia que ha tenido en este último tiempo, en un contexto político, en un contexto de acusación constitucional, en un contexto en el que ya están de salida del gobierno, en un contexto en el que es probable, esperemos que así sea, que no ganen, ¿cierto?, quienes representan a los intereses de este gobierno actual, o peor aún, que extremen, ¿cierto?, esos ideales. Obviamente la situación, la triste y terrible situación que se vive en la Araucanía es la excusa perfecta para continuar, no solamente desviar la atención, sino que además continuar profundizando, ¿cierto?, en esta brecha, ya en este abismo que es la relación con el pueblo mapuche y con las organizaciones que además han ido también creciendo, que han ido surgiendo en las últimas décadas, producto, diría yo, de dos cosas. Uno es de la estrategia de militarización por parte de los distintos gobiernos y por otra parte de la inexistencia de un Estado democrático en la Araucanía. Verónica, a propósito de esto de la Armada, porque la Armada está en la región del Biobío, porque ellos están con las facultades de asumir el estado de excepción y de emergencia. Hoy día el Mercurio trae una declaración que aparentemente es real, por lo que escuché después en la radio, no la desmintieron, que el almirante, el comandante en jefe de la Armada, que es Juan Andrés de la Maza, entregó para que se leyera en todos los cuarteles de la Armada de todo el país. Y ahí se dice textual, estamos hablando de hoy día. Estos incidentes ocurrieron el 3 de noviembre, estamos hablando hoy día 7 de noviembre. Comillas, durante la tarde de ese día se reportó el fallecimiento de un número indeterminado de comuneros mapuche y otros heridos, lo cual actualmente está siendo investigado para determinar si están relacionados con los hechos descritos. Quiero decir que aquí lo que hay es un respaldo a todas sus fuerzas, al orgullo que tiene de cómo enfrentaron la situación, y debo decir que lo que me impacta es que le manda un saludo
a los infantes de Marina, porque son infantes de Marina los que están actuando en el Biobío, en la región, pero no hay ni una sola palabra en que lamente la muerte, porque habla de varias muertes, de las personas que habrían fallecido. ¿Qué opinión le merece esto? A ver, yo creo que uno puede analizar eso también de distintas maneras, ¿cierto? Hay un elemento quizás estructural, y es cómo el Estado y claramente las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública expresan una visión, una forma de entender un Estado-nación, y por lo tanto cómo esta institucionalidad es indolente a todo aquello que no se asemeje a ese Estado-nación, y somos los pueblos indígenas, ¿cierto?, incorporados de manera forzada a lo largo de la historia de esta república, los que no representamos los ideales de estas instituciones. Por otra parte, son instituciones que efectivamente, ¿no?, han tenido un rol en la historia chilena, en la dictadura. Son instituciones que todavía hay un velo, ¿cierto?, que no nos permite, ¿no?, democratizar y conocer profundamente la forma en la que se les enseña, la forma en la que son formados, valga la redundancia, la formación, de hecho, en derechos humanos. Y no me cabe ninguna duda que en derechos de pueblos indígenas que han tenido un amplio desarrollo desde la década del 2000 en adelante, a través de convenios y pactos, ¿cierto?, que el propio Estado de Chile ha ratificado, no son enseñados a estas instituciones. Y por cierto también, ¿no?, hay un lenguaje de odio que uno escucha en las autoridades políticas y en las autoridades de las cuales dependen estas instituciones, que recordemos que en democracia además deben dar cuentas y deben someterse, ¿verdad?, a un mandato democrático. Y cuando uno escucha esos discursos de odio desde el presidente, de los distintos ministros del Interior, de los distintos ministros de Defensa, ¿cierto? Por cierto que hay ahí un reflejo de esa, yo diría, deshumanización que se ha producido con el pueblo mapuche. Yo creo que esto de convivencia, como es la Convención Constitucional, a mí me parece que hay un desapego, un desapego absoluto de comprender el momento histórico, político, refundacional que estamos viviendo en la Convención versus estas palabras, ¿cierto?, que reflejan el pensamiento, espero, de una minoría, que lo más probable, ¿cierto?, es que pongan ciertas trabas para poder avanzar hacia un Estado plurinacional, como es lo que nosotros aspiramos como pueblo. Verónica, a propósito de la mención que has hecho a la doctrina de seguridad nacional, yo creo que esta semana he escuchado más que nunca, hasta lo que recuerdo de la dictadura, la palabra terrorismo. Es un calificativo que, si bien, bueno, de hecho se aplica en una ley antiterrorista sistemáticamente a hechos acontecidos en el Gualmapu, hoy día se califica con una ligereza, un diagnóstico de un terrorismo que campea en la zona, con decomiso de arsenales. Esa es la información que entregó el jefe de la Armada, arsenales. Entonces uno se imagina como Carrizal Bajo. Como Carrizal Bajo, claro. Y eran 3 armas de calibre pesado, armas de guerra, pero al punto que en el tribunal ni siquiera los detenidos fueron, con esa supuesta evidencia tan fidedigna como para hablar de arsenales, los detenidos que fueron puestos a disposición quedaron en libertad, ni siquiera fueron imputados por algún delito, quedaron en libertad. Se abrió una investigación a propósito de una querella de la Armada, y la otra investigación que se abrió es por violaciones a los derechos humanos por la muerte de Yampi y los otros 3 heridos, ¿no? Pero el terrorismo además se fundamenta, sabemos, en esta doctrina de seguridad nacional, que sitúa un enemigo interno en el Gualmapu, y eso es lo que justifica esta situación. Pero además aparecen videos. Aparece un video un día antes de que se declarara el estado de emergencia de un comando de un perfecto negro impecable con el rostro cubierto, por supuesto, muy armados, premunidos de armamento pesado de guerra. Era una verdadera guerrilla, que están ocupando un lugar y que dicen que no lo van a desocupar si no es por la fuerza y por las armas. Se declara el estado de emergencia y se van.
este grupo armado. Y luego, el día siguiente de la muerte de Yempi, aparece este otro video, que son ya 40. Esto es un verdadero destacamento terrorista por lo que se muestra. Están marchando, están entrenando. Efectivamente sabemos que hay grupos paramilitares y que la radicalización del conflicto está escalando. Pero ¿esto es real? ¿Estos videos son verosímiles? Mira, qué increíble, ¿eh? Yo creo que después de lo que ha sucedido con el asesinato de Damián Camilo Catrillanca, ha sido muy legítimo que nos cuestionemos todo aquello que la institucionalidad del Estado nos muestra para hacernos un juicio, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo o de lo que sucede con estos grupos. Recordemos incluso que ya en el gobierno de Michelle Bachelet se hablaba de la existencia de financiamiento externo para grupos terroristas, ¿no? Se empieza a instalar la idea del terrorismo, formación, ¿cierto?, en Colombia, formación con grupos vascos, en fin. Y ese ha sido un concepto que se ha utilizado para mantener la militarización de la Araucanía. Está claro que, sobre todo porque no ha habido una respuesta institucional a la restitución territorial, que ha sido un tema. Se han ido diversificando las organizaciones vinculadas a esas demandas territoriales. Si bien en un principio eran la coordinadora Arauco-Mayeco, hoy día tenemos otros grupos que se convierten un poco en células, como es el caso de Huaychana-Ucamapu, al que se le atribuye, ¿verdad?, este video. Sin embargo, la capacidad de organización de estos grupos es muy minoritaria, es pequeña. La capacidad incluso de convocar a jóvenes mapuches es pequeña. Y aquí yo me remito incluso al caso de Temucuicuy, que es una comunidad autónoma ancestral que viene con un proceso de recuperación y control territorial de más de 20 años, donde a propósito de este allanamiento que se hizo, ¿cierto?, no se encontraron estas armas de grueso calibre, ni todo aquello que quieren imputar, obviamente, al movimiento indígena. Quiero decir, por una parte, por lo tanto, que hay organizaciones que hoy día están que no confían en este Estado, que consideran que este es un Estado colonialista y que la única vía es el uso de la violencia o el uso de la fuerza. Pero eso es bastante minoritario y su capacidad organizativa es bastante minoritaria versus, ¿cierto?, una gran mayoría del pueblo mapuche hoy día está apostando, que es la vía del diálogo, la vía de confiar en una convención constitucional, la vía de hablar de una refundación. Y por lo tanto, yo más bien a lo que llamo a la cautela. Yo escuchaba al ministro Delgado hablar con tanta seguridad y aseverar, a Urquizar de hecho también aseverar que de hecho gracias a este estado de emergencia poco menos que ha disminuido el narcotráfico y el narcoterrorismo en la zona, porque hay mayor control. Con una liviandad emiten una serie de juicios, ¿no?, sin ninguna prueba, sin ninguna veracidad, y yo creo que nos tienen que conceder a las y los ciudadanos, y especialmente a aquellos que nos autoidentificamos como mapuche, la legítima duda frente a estos videos que, como además tú dices muy bien, aparecen en los momentos claves, ¿cierto? Momentos antes en los que el presidente tenga que solicitar al Congreso la ampliación, ¿cierto?, de este estado de emergencia. Y bueno, y por cierto, además, ¿no?, con esta consulta que hoy día se dieron los resultados entre medio, que lo que buscan en el fondo es cómo legitimar una decisión que, eso sí, hay evidencia demostrada que claramente no es la vía, ¿no? No se ha terminado con... Sí. Lo que sí, Verónica, sí, por un lado aparece esta fundada sospecha de montaje, por otro lado hay actos que son cada vez más violentos y que incluso aquello que antes eran sabotajes contra propiedades, maquinarias, ya están empezando a poner en riesgo vidas, incluso han muerto trabajadores o han quedado gravemente heridos trabajadores. Entonces también, y actos que se ha reivindicado incluso la propia CAM. Entonces hay también una inflexión, es decir, en esta radicalización se instala además una grieta respecto de los escaños, los representantes convencionales de los pueblos originarios, que fueron declarados además sometidos a un acto de sumisión en la convención. Entonces, esta grieta puede agudizar el conflicto, se puede reencontrar, porque necesitamos un movimiento que dialogue. Esto tiene vuelta atrás. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene de aquí a que la convención pueda ofrecer un resultado que baje un poco, ponga paños fríos a esta situación? Sí.
A ver, yo creo que efectivamente aquí hay no solamente una vuelta atrás, sino que la posibilidad de iniciar un nuevo camino, y esa es la gran apuesta. Obviamente estos grupos y estos movimientos que han tenido la posibilidad además, ¿no?, de existir desde la década de los 90 en adelante, plantean llegar quizás a un mismo fin por una vía distinta, ¿cierto? ¿Cómo se reconoce nuestro derecho a la autonomía, nuestro derecho a la libre determinación? Y si bien efectivamente hay, y como ocurre al interior de cualquier nación, dentro de la nación chilena hay múltiples propuestas, múltiples alternativas y críticas también incluso al propio proceso constituyente, también ocurre dentro del pueblo mapuche, un pueblo además que ha sido, ¿cierto?, como decía antes, castigado, discriminado, excluido por parte de este Estado. Sin embargo, hay una gran mayoría que hoy día está haciendo una apuesta institucional, que es con los mismos mecanismos de este Estado, ¿verdad?, con los que se genera esta convención empujada por una ciudadanía mayoritaria que quiere pensar que es posible una nueva forma de convivir. Es allí donde nosotros hacemos la apuesta y es allí donde también esperamos, ¿no?, que los distintos actores también hagan la apuesta, no solamente los actores del mundo político, también los medios de comunicación. Hemos sacado una serie de columnas, ¿cierto?, de pensamientos donde planteamos cuáles son las posibilidades de un diálogo plurinacional y cómo, obviamente, un primer gesto potente es primero terminar con el estado de emergencia y retirar a no solamente a las Fuerzas Armadas, a carabineros que han tenido, recordemos que hay una estrategia de instalación en la zona de larga data, de aumentar el número de comisarías, incluso disminuir el número de colegios para instalar comisarías en algunas comunidades, el Comando Jungla, en fin. Un primer gesto real de diálogo es decir que queremos sentarnos a la mesa sin que existan, ¿no?, un estado de emergencia de por medio. Ahora, a propósito también de tu pregunta, yo creo que también hay que hacer una lectura política del momento en el que estamos. Es un gobierno deslegitimado, es un gobierno que está terminando, existe la posibilidad de elegir un nuevo presidente o presidenta que represente mayoritariamente lo que la convención está empujando, y tenemos a puertas una convención que ya empezó a discutir los contenidos de la Constitución y que además tenemos la posibilidad de hacer diálogos en los territorios y para los pueblos indígenas la posibilidad de consultar el resultado de esa Constitución. Allí yo pondría, y quizás un espíritu un poco más positivo y de confianza en este ámbito más estructural, en este ámbito refundacional que es la convención. Pero mientras, si sigue, ¿cierto?, una estrategia cortoplacista y una estrategia además con una mirada bien chica respecto de cómo sacar créditos políticos una vez más del dolor que se vive en la región de la Araucanía y sobre todo también de las comunidades mapuche que están en territorios ancestrales, difícilmente vamos a poder avanzar. Mira, yo creo que es tan sencillo. Yo pensaba a propósito de esta encuesta, esta consulta ciudadana que se hizo, ¿cierto? Que participó menos del 20%, disculpa. Tal cual, ¿no? Un 16,8%, de los cuales hoy día los titulares decían más del 80% de los que participaron quieren, ¿cierto?, que se mantenga el estado de emergencia. Pero, ok, uno podría discutir las magnitudes, la participación, pero la pregunta es, ¿por qué este mismo proceso no podría ser válido, por ejemplo, para consultar cómo dar una salida política a esta situación, ¿no? Y no llevarla a una cuestión tan chica como es continuar o no un estado de emergencia. Entonces, Verónica, las consultas ciudadanas sirven para algunas cosas, pero claramente no sirve para lo político, ¿no?, para lo estructural. Verónica, hay muchos antecedentes previos, digamos que tal como tú decías, hacen legítima la duda, pero libretos parecidos de que aparece un video, un grupo armado, también los hubo en el caso previo a lo que pasó con Camilo Catrillanca y sin embargo el libreto se sigue repitiendo. Vuelvo con el punto de la Armada, son funcionarios de la Armada o exfuncionarios de la Armada los que hoy día están a cargo de la Oficina Nacional de Inteligencia en La Moneda y además están con el mando operativo en la zona. Entonces uno puede sospechar legítimamente que se pueden establecer estos libretos, ¿no? Sacar un video, hay terrorismo, qué sé yo, la necesidad del estado de emergencia y en fin. ¿Existe
alguna institución, entidad interesada en investigar la verdad? Instituciones que permitan generar un diálogo en confianza. A mí me parece sumamente grave lo que tú señalas también, ¿cierto? Porque estamos en democracia y lo que uno ve es que parece que esa democracia no opera en la Araucanía. Y aún más, ¿cierto? Uno se pregunta que hay un financiamiento del Estado para estas instituciones, para estos comportamientos, para estos entrenamientos, ¿cierto? Para dar el poder incluso de decidir en un estado de emergencia a estas instituciones que no están formadas para eso, ¿no? Yo creo que el llamado que hicieron, por ejemplo, las universidades de la región en un momento es una alternativa válida. Recordemos también que producto de la convención se hicieron múltiples tragunes en muchos territorios, incluso en comunidades que dentro de estas reuniones, estos tragunes dijeron que no, que se iban a restar de participar, por ejemplo, en la convención, o que se iban a sumar a participar. Entonces yo creo que también hay que pensar que para que exista un diálogo hay que validar a quienes se sientan a esa mesa. Y mientras no se valide al pueblo mapuche como un actor político, como una nación, con capacidad de generar propuestas, mientras nos sigan mirando desde estos ojos racializados, ¿cierto? Mientras nos sigan considerando que no tenemos la capacidad, y hoy día, mira, estamos aquí conversando, hoy día más que nunca creo que están las condiciones para un diálogo plurinacional, con personas preparadas, con la sabiduría que existe en las personas de los territorios, con personas que están en lugares políticos, ocupando espacios de poder como nunca los habíamos tenido. Yo más bien haría una apuesta más que pensar en personas, yo diría, en esta institucionalidad que se está generando, en este tejido institucional que tiene incluso una convención como parte del tejido, como parte de las posibilidades de generar un diálogo real. Pero yo me pregunto, ¿cierto?, si la voluntad de los gobiernos de turno son, ¿no?, las que están fallando para que eso ocurra. Verónica, pero más allá del diálogo y de lo que pueda resultar de la convención, yo entiendo que Alejandra está preguntando por algo que es muy importante, porque en el caso Catrillanca, si no hubiera sido por cómo se hilaron las cosas, el montaje habría tenido resultado y habríamos creído todos que hubo un enfrentamiento, que Catrillanca había participado en el robo de los autos de las profesoras, que todavía hay una nebulosa allí, y que ninguno de los carabineros portaba cámara. Bueno, la verdad era totalmente distinta. E incluso, ¿no es cierto?, tenemos hoy día a un oficial que está preso y formalizado y acusado por ese asesinato, por homicidio. En este caso, más allá de los diálogos, Verónica, es muy importante que no pase así. La vida del joven Yempi es importante. No puede ser así nomás. Y a mí me causa mucha extrañeza el comunicado de la Armada. Habla de fallecimiento de un número indeterminado de comuneros. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Hubo enfrentamiento? Todo parece indicar que no lo hubo. Es decir, y Yarna decía que efectivamente se ha radicalizado el conflicto. Desde la muerte de Catrillanca se ha radicalizado. En los últimos 3 años tenemos actos de violencia. Por lo tanto, lo importante aquí es hacer que se confluya y que haya justicia, porque si no, la pradera se sigue encendiendo y esto no tiene fin, con víctimas de todos los lados. Sí, sí, yo coincido plenamente. Yo creo que a propósito de la indolencia que yo decía, cuando nos cuesta identificarnos con este otro que hemos sido los pueblos indígenas, ¿no? Y claramente el asesinato de Camilo Catrillanca, yo decía, marca un antes y un después, porque se hace evidente cómo instituciones del Estado se concertan para mentirle al propio Estado, ¿no? Para mentirle no solamente a su propia institucionalidad, sino también a la ciudadanía. Y en este caso en particular lo que no puede ocurrir, pero yo diría que ese es el gran temor que siempre tenemos los pueblos indígenas y el pueblo mapuche, que quede finalmente en un manto de impunidad. No es el primer joven, el primer comunero que es
asesinado en dictadura por supuestos enfrentamientos con instituciones del Estado. Lo que ha pasado con el caso de Alex Lemun recientemente, el caso de Matías Catrileo, ¿no? Las muertes que no han sido respondidas o explicadas, como el caso de Macarena Valdés, además, ¿cierto?, donde se empiezan a mezclar también disputas con el capital que se encuentra, ¿no?, y con las empresas extractivistas, empresas hidroeléctricas, empresas, ¿verdad?, forestales en la zona. Entonces, yo creo que lo que no puede pasar, y coincido en el punto contigo, la impotencia que uno siente, al menos en lo personal, cuando uno escucha este tipo de declaraciones, cuando hay una liviandad, ¿cierto?, y la posibilidad de usar estos espacios públicos para decir cosas que los pueblos indígenas no tenemos la oportunidad. Y obviamente el asesinato, aquí hay una familia que está sufriendo, hay una comunidad que está sufriendo, y finalmente la sensación con la que uno se queda es que lo más probable es que no hayan culpables, ¿no? O que se tarden tanto los procesos que terminen finalmente cumpliendo, ¿cierto?, de manera simbólica un par de días más, un par de años más, porque se supone que ya cumplieron, ¿cierto?, las penas a las que fueron sometidos. O sea, lo que ocurre, y yo creo que ahí hay un nudo bien importante, lo que ocurre entre estas expresiones del Estado, que son las instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública, con el pueblo mapuche, esa restitución de esa confianza, quizás se logre, ¿cierto?, muchas décadas más adelante con una nueva constitución. Bajo las condiciones actuales no hay ninguna posibilidad de ello. Yo te agradezco mucho que hayas participado con nosotros hoy día, porque efectivamente creemos que toda la gente en su casa está preocupada de esto. Es indispensable separar el negocio del robo de la madera, que es un tremendo negocio, se calculó el año pasado que son 130 millones de dólares o 160, no me acuerdo bien, pero son 133 millones de dólares, lo que se calculan las pérdidas por el robo de madera. El narcotráfico genera otro tanto de millones de dólares y el tráfico de armas también. Por lo tanto, urge separar aquello de las demandas legítimas de restitución de tierra. Te agradecemos mucho y esperamos seguir contando en los próximos tiempos con el análisis, porque lo que acaba de ocurrir esta semana en la Araucanía va a seguir siendo parte de la agenda, con elecciones, sin elecciones, con todo lo que venga, pero debe seguir en el centro de la agenda. Muchas gracias y buenas noches, Verónica.